Gracias, buenos días, papito, te doy en esta mañana, Señor Jesús. Aquí estamos delante de ti con temor y temblor, Señor. Gracias por cada una de las mujeres que se conectan, Señor, y gracias, Padre, por todas las personas que en algún momento llegarán a estudiar y a escuchar esta enseñanza, Señor, y que sea de bendición. Gracias, Señor Jesús, tu Espíritu Santo aquí en medio de nosotros, guiándonos, Señor Jesús, para que sea tu palabra revelada e inspirada, Señor, la que se quede fundada en nuestro corazón y en nuestra mente, Señor Jesús. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues como saben, estamos con las doctrinas fundamentales. Ya tuvimos hace unas semanas comentando de qué se trata y las 2 semanas pasadas, los 2 jueves pasados, pues Diana ya nos estuvo enseñando, instruyendo sobre la palabra, ¿verdad? La palabra de Dios, las doctrinas que Dios ha dejado en su palabra para enseñarnos e instruirnos. Y el primer tema que estamos viendo es precisamente eso, su palabra, la palabra. Pero vamos a dejar claro, o sea, ¿qué es una doctrina? ¿Verdad? La doctrina son verdades fundamentales e inmutables del Evangelio de Jesucristo. Aquí dice que es inmutable, que no cambia. ¿Sí? No vamos a ver algo distinto, nadie nos va a enseñar otra cuestión que no esté en la palabra. Si alguien viene y nos quiere enseñar su propia doctrina o una doctrina inspirada por el hombre o por sus ideas o porque piensa que es mejor así, no va a poder ser respaldada por la santa palabra de Dios, ¿verdad? Eso es una doctrina, es una verdad fundamental que encontramos en su palabra y esa no va a cambiar. Se puede expresar de alguna forma distinta, como hay diferentes versiones de la palabra de Dios, ¿verdad? Para que pueda ser más accesible o asequible a nosotros y la podamos entender, pero su verdad fundamental no cambia y es esta doctrina, ¿verdad? Que es una enseñanza que se da para instruir. Hay diferentes doctrinas, como es la doctrina del evangelio, la doctrina de política, la doctrina social, diferentes doctrinas que quiere decir que tienen fundamentos, que tienen bases y que se enseñan de acuerdo a lo que se va a, a seguir, ¿verdad? En donde uno esté trabajando o esté uno haciendo algo, siempre hay una doctrina, una enseñanza, un estatuto, unas bases que ya se formaron y se forjaron para guiarse en eso. Pero aquí estamos hablando de la doctrina cristiana, del fundamento cristiano, y eso es lo que tiene que quedar arraigado en nosotros. Esta verdad del Evangelio de Jesucristo es la que tenemos que tener grabado y sellado en nuestro corazón para que no venga, como dice la palabra, ningún viento de doctrina de cualquiera a sembrarnos ideas y hacernos dudar, ¿verdad? Entonces, estamos siendo instruidas en esta doctrina. ¿Y qué significa fundamentales, doctrinas fundamentales? Bueno, estas fundamentales es que sirve de fundamento o es lo principal en algo. Lo principal de la palabra de Dios es el fundamento. Encontré más de 10 sinónimos para esta palabra fundamentales o fundamento, para entender de qué se trata, ¿no? Es lo esencial, lo primordial o lo básico, lo más importante. Me gustó mucho esta otra palabra de fundamentales que es cimental, cimental que viene de cimiento. Entonces son los cimientos que vamos a dejar bien establecidos en nuestra vida, ¿sí? Para conocer la doctrina que Jesús nos dejó, que Dios nos dejó en su palabra. Fíjense, ya aprendimos, Diana nos dejó muy claro que la palabra de Dios, que es la primera doctrina que estamos enseñando o aprendiendo, que está en su palabra, es
revelada. Ella nos enseñó que la palabra de Dios es revelada por inspiración, inspiración divina para nosotros. Inspiró a seres humanos. Eso es lo maravilloso. Pero no fue el ser humano que dijo y puso lo que él quiso, sino lo que el Espíritu Santo le enseñó y le reveló, ¿sí? A través de su Espíritu Santo a las personas que fueron escribiendo la palabra de Dios. Y esta revelación inspirada fue la que se quedó plasmada y es la que estamos aprendiendo. Hay varios fundamentos, varias doctrinas fundamentales. En algunos tenemos hasta como 16 o 8 doctrinas fundamentales, que es las que nosotros estaremos viendo, ¿verdad? Y esto es basado en la bibliología. ¿Qué es la bibliología? Es el estudio de la Biblia. Y es lo que vamos a estar haciendo, lo que estamos haciendo, estudiando la Biblia, ¿verdad? En su aspecto histórico, técnico, literario, material y de autenticidad. Todo esto se trata, lo que estaremos viendo, basado en la bibliología, en la autenticidad de la santa palabra de Dios en todo su contexto histórico, cómo fue dejando estos estatutos, estos fundamentos, ¿verdad? Bueno, entonces, yo les voy a hablar el siguiente tema, el primer tema, y me gustaría, yo no sé si estén llevando sus apuntes, el primer tema fue la palabra revelada, la palabra inspirada. Y yo les voy a hablar la palabra viviente. Este es el tema del día de hoy. Y es extenso, es un poquito extenso para comprender algunas cosas. No creo que terminemos el día de hoy, pero la palabra viviente es la que nos estamos enfocando ahora. ¿Sí? La palabra de Dios está viva y da vida. Los que la reciben son hechos conforme a su carácter y son hechos vivos. Nosotros fuimos hechos vivos y dice que recibimos su palabra conforme al carácter de Dios. Entonces, por eso es la diferencia entre un hijo de Dios que ya recibió la palabra viviente, la revelación del Espíritu Santo, con alguien que no la tiene. Y este carácter de Dios es el que nos hace estar vivos y estar afirmados en él. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y nos dice en Hebreos 4:12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, dice, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos. Y dice, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este versículo, que como ven se los digo sin tener que leerlo, porque fue un versículo que yo me aprendí casi desde que conocí al Señor, porque me impactó tanto saber que la palabra de Dios es viva y eficaz, que penetra de tal manera que no deja nada, dice, hasta los tuétanos. Y esa palabra de Dios que es viva en nosotros es la que nos va a dejar ver cualquier situación. Ese redarguir, veíamos, nos enseñaba que la palabra de Dios es útil para enseñar y para redarguir, ¿verdad? Todo esto, cuando estamos hablando con alguien, cuando nosotros ya tenemos bien en claro quién es Cristo, su palabra nos mueve. Dice que la palabra de Dios discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. La palabra de Dios nos muestra por dónde se quieren ir a veces ciertas circunstancias que se está tramando, que puede ser, darnos cuenta si es verdad o mentira algo, porque esa palabra viva nos está aquí, ¿verdad? Latiendo. Recuerdo hace unos días alguien preguntaba, ¿y cómo sé que Dios me está hablando?
Y porque dice, Dios me habló, y Dios me dijo, y debemos de tener cuidado, ¿verdad? Hablar con temor y temblor, porque no podemos nada más venir y decir, pues Dios me dijo así, Dios me habló, sino que Dios nos hace sentir, si de alguna manera, recuerdo Diana comentaba, ella dice, yo siento, empiezo a tener una aceleración de mi corazón, y siento que Dios me está hablando y moviendo para su palabra y confirmar que sí viene parte de él. Y Dios nos muestra a través de su palabra en algún versículo, a través de la confirmación de alguien más, algo que estamos sintiendo, a través de sentir una paz, ¿verdad? De alguna decisión, de algo que estamos viviendo o que según tenemos que ir a hacer. ¿Cómo vamos a tener esa confianza? Pues la palabra viva en nosotros. Esa palabra, ¿verdad? Que es viva y eficaz. La palabra vive y respira. Dios respiró su esencia en las palabras que componen la Biblia. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Nos dice 2 Timoteo 3:16. Es algo que seguramente estaremos escuchando constantemente. ¿Por qué? Por todo el carácter, por todos los atributos que tiene este versículo, para lo que es útil la palabra. Y esa palabra útil en cada momento es la que nos tiene que estar guiando de una o de otra manera en nuestra vida. Cuando es momento de hablar con autoridad, cuando es el momento de hablar con amor, cuando es el momento que vamos a instruir o cuando vamos a, a dejar algo de enseñanza o demostrar la justicia de Dios en su palabra. Tenemos que tener esta palabra viva en nosotros. Yo ahorita les voy a decir cómo la tenemos viva en nosotros. Nada nos tiene que mover cuando nosotras ya estamos bien fundamentadas en el Evangelio de Jesucristo. Vamos a vivir tan confiadas que nada va a venir aquí a decirnos que hay otro tipo de ver las cosas, que todos los caminos nos llevan a Dios, que todo es bueno, que todo ser humano es bueno. No, la palabra de Dios es la que Dios nos dejó por revelación divina y esa es la doctrina en la cual tenemos que estar fundamentados. La palabra de Dios inspirada, que es en el griego theopneustos, que quiere decir Dios exhaló. Dios exhaló. Aquí es lo que decía, cómo Dios exhaló vida en nosotros. Y recordemos, en el Génesis dice, entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz, aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Ahí está como Dios exhaló aliento de vida. Y esto está, como digo en Génesis 2:7. Toda la palabra va a estar inspirada y va a estar sujeta a su palabra, donde vamos a poder demostrar con cada versículo que sí lo dice su palabra, que no lo estoy yo inventando, sacando mis ideologías o mis pensamientos. Cada cosa que te vamos a decir aquí tiene que estar respaldada por la palabra de Dios. Entonces, esta palabra de Dios fue soplada a nosotros. Dice que nos formó, ¿verdad? Del polvo de la tierra. De ahí nos formó, pero nos dio vida al soplar en nuestra nariz ese aliento. Y por eso Dios exhaló, y lo que les decía ahí al principio, los que reciben son hechos conforme a su carácter y son hechos vivos. Entonces somos hechos vivos, pero aquí hay dos cosas. Dios exhaló aliento de vida a nosotros, a su creación máxima, que es el ser humano, y nos dio esa vida. Y nuevamente nos vuelve a revivir
nos vuelve a dar vida con su palabra revelada para que entendamos y caminemos con Él y no nos movamos. Como les decía, la doctrina del Evangelio de Jesucristo es inmutable, no cambia y nosotras no debemos cambiar, tenemos que estar firmes, ¿verdad? En la santa palabra de Dios. Bueno, la palabra vino a ser sustancia viviente en nosotras. Y nos dice Primera de Pedro 1:23, dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Wow. Aquí es lo que les decía. Primero Dios nos creó y exhaló aliento de vida y creó al ser humano y fuimos, sí, un ser viviente. Pero aquí en Pedro, en 1 Pedro nos dice que fuimos renacidos. Nuevamente volvimos a renacer con la palabra viviente y con el Espíritu Santo de nosotros dándonos vida para ser distintos, para ser hijos del Señor, perdonados y redimidos. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, o sea, no la simiente de Adán y de Eva, ¿sí? Y del ser humano, sino de incorruptible, ¿sí? Que no tiene sombra, que no tiene maldad, de renacidos con pureza por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque dice que todo se acabará, pero su palabra permanece para siempre. No hay nada que vaya a cambiar. Su palabra permanece para siempre y está ahí escrita para nosotros y para tomarla y para hacerla viva. Entonces aquí es donde les decía, ¿cómo fue que volvimos a revivir? Pues aquí lo tenemos, ¿verdad? Por su Espíritu Santo que Dios nos mandó para traernos esa revelación y mostrarnos las verdades del Evangelio. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Esto está en Juan 6:63. Aquí el mismo Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, nos dice eso en Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida, ¿sí? La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, ¿qué es lo que nos va a dar vida? Las palabras de Jesucristo a través de su Espíritu Santo, ¿sí? La carne para nada aprovecha. Nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestras ideologías, o sea, lo que nosotros queramos no es lo que va a dar vida a otra persona. ¿Cómo? O sea, ¿tú por qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué? Porque alguien te habló de esta palabra vida. ¿Por qué cuando nosotros hablamos a alguien más que está pasando alguna situación y vamos con la palabra del Señor, no con mi carne? Recordemos, somos instrumentos de Dios también. Somos instrumentos de Dios. Y si nos dejamos guiar por Él, si nos ponemos en sus manos, el que va a hablar es la palabra del Señor a través de nosotras. Y vamos a ser, ¿sí? Vasos útiles para el Señor. Y ahí es donde viene esa conversión y esa transformación, donde alguna persona siente, ay, eso que me dijiste me quitó un peso de encima. Esto que acabas de hacer por mí me bendijo. O cuando hacemos una oración y dices, era lo que estaba esperando, esa oración, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Porque cuando el Espíritu está hablando, ¿quién se interpone o antepone ante eso? Nada. Nada, porque esa palabra viviente, que es la que estamos aprendiendo ahora, es la que va a traer el cambio en nuestra vida.
es la que nos va a hacer distintas de los demás, de la demás creación de Dios. Y aquí en esto de la palabra viviente, que dice que vino a ser sustancia viviente, ¿qué es una sustancia viviente? Sustancia viviente es algo que tiene vida. Una sustancia viviente es un animal, una planta, ¿sí? Una bacteria, aunque es un comparativo de lo que estoy haciendo, es algo que tiene vida. Estas cosas tienen vida y pensé, me dije, los búlgaros, ¿verdad? ¿Cómo han dicho que tomamos algún yogur? ¿Y qué es lo mejor tomar un búlgaro o un kefir? Que todo esto, que son eh, bacterias o bacilos vivos, ¿sí? Las que han estudiado un poquito de esa cuestión y para los nutrientes y cómo ayuda nuestra flora intestinal y todo ese tipo de cosas, tiene sentido. Porque eso dice, no, aquí ya están todos muertos, o el famoso Yakul, y eso, no, ya están muertos, sino que se busca de una forma que tengan esas, que estén vivos, es una sustancia viva que nos va a beneficiar, ¿verdad? A nuestro intestino, a nuestro aparato digestivo, que nos va a ayudar a la flora intestinal, eso vivo. Pues bueno, así Dios nos muestra y nos enseña de alguna manera cómo funciona esto. Y es lo que le digo yo, nuestra mente humana, nuestro conocimiento humano que tenemos o nuestra lógica humana es la que nos lleva a entender esa palabra, pero aquí dije algo, la lógica humana. Nuestra lógica humana no sirve si no está basada en la palabra del Señor. Y no va a poder ser viva y sanarnos y restaurarnos, ¿sí? Si la dejamos tan solo en conocimiento, porque la palabra de Dios dice que la letra es muerta, mas el espíritu vivifica. La palabra de Dios es la que nos trae vida. Bueno, entonces la palabra da vida a todos los que la reciben. Dios y su palabra son uno. Nos dice Juan 1, versículo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Nos dice también Juan 1, versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A mí me gustaría que sí estén tomando sus apuntes, estos versículos, para que luego los puedan ir leyendo y cómo Dios, ¿verdad?, se respalda en su palabra. Nunca veremos una contradicción en la santa palabra de Dios. Toda su palabra es inspirada por el Señor, ¿verdad? Y dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Dios y su palabra son uno. Aquí vemos cómo son lo mismo la palabra y Dios. Logos, la forma exterior por medio de la cual un pensamiento se expresa, un mensaje, una palabra. Entonces, Jesús es la expresión exacta de la esencia de Dios, tanto en verdad como en vida. La palabra escrita es la expresión exacta de Dios comunicándose con el hombre. Hoy, Dios comunicándose con el hombre, por eso debemos amar la palabra de Dios, tener tu Biblia, la palabra es la que nos da vida, es el mensaje de Jesucristo, ¿sí? Es su expresión de Dios que nos dejó para que pudiésemos comunicarnos con el Padre. El Espíritu de Dios y su palabra son uno. La palabra de Dios y el Espíritu de Dios siempre deben de trabajar juntos en unidad perfecta y en armonía. Él te enseña todas las cosas. Dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Estas palabras las dijo Jesucristo.
Esto está en Juan 14:26. Y nos prometió que nos dejaría al Consolador. Y esa promesa se cumplió. Esa promesa fue real y lo vimos en el libro de los Hechos, cómo vino el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo hasta el día de hoy sigue estando entre nosotros. No está, Dios no está, Jesucristo vino a este mundo, pero murió y resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Pero aquí nos dejó al Espíritu Santo, a ese consolador que está todo el tiempo con nosotros, en medio de nosotros, en nosotros, porque su palabra, como ya leímos, es viva y ese Espíritu Santo es vivo, está vivo en nosotros. Él te guiará a toda verdad. El Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. El Espíritu Santo es eso que está ahí, ese foco rojo, esa alerta cuando estamos viendo, leyendo alguna otra doctrina, porque acuérdense que hay doctrinas y religiones y sectas y denominaciones falsas o distorsionadas. Y ese Espíritu Santo que tenemos nosotros, porque ya conocimos al Señor, porque ya renacimos nuevamente, ¿verdad? Es el que nos va a avisar, esto no es de Dios, esto no es por aquí, parece bueno, pero no es por ahí. Ese consolador. Él nos guía a toda verdad. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo dice, hablará todo lo que oyere. ¿De quién lo oye? ¿De quién lo va a oír? De Dios, del Padre, de Jesucristo, el Hijo, ¿verdad? Porque sabemos que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, la Santa Trinidad, que esa es una verdad fundamental. Esa es una doctrina también fundamental que tenemos que tener bien arraigada y bien cimentada. Dios Trino. Y este Dios, este es el que nos enseña. Y lo que el Espíritu Santo escucha de Dios, el Padre y el Hijo, es lo que nos hace saber a nosotros de lo que habrá de venir. Esto está en Juan 16:13. Y confiar en el Señor, ¿verdad? Que Él nos guiará a toda verdad. Recordar que son uno ese Dios mora en nosotros, ese Espíritu Santo. Y estar de verdad, qué revelación estamos teniendo, ¿verdad? Qué bendición, que nos nutre nuestra fe y nos da fortaleza el saber que tenemos el Espíritu Santo de Dios en nosotros guiándonos, alertándonos. Si nos dejamos guiar por el Señor, si leemos su palabra revelada, nos va a evitar que cometamos tantos errores y sufrimientos porque muchas veces por nuestra propia lógica o como seres humanos, ¿sí? Y lo que nos han metido o vivencias que tuvimos, les damos cabida a que esas sigan en nuestra mente, pensando todavía cosas sí, del pasado, incluso del presente, le damos cabida o le damos más atención a su palabra y eso es lo que nos desvía de creerle y lo que nos eh, quita de aumentar nuestra fe. Entonces, si fortalecemos nuestra palabra, si el Espíritu Santo le decimos, ven Espíritu Santo, redargúyeme, Espíritu Santo, muéstrame, revélame la palabra inspirada de Dios, dime, ¿cómo le hago para esto cada día? ¿Cómo le hago para aquello? El Espíritu Santo se va a mover y te va a ayudar y te va a guiar porque Él es vivo, porque lo dice su palabra, que Él nos va a guiar a toda verdad. Y Dios no cambia, Dios no miente. Para entender la palabra es por el Espíritu Santo. La palabra y el Espíritu van juntos como el aliento.
Fíjense qué bonito. La palabra y el espíritu van juntos como el aliento. Si no tenemos aliento, es que ya no estamos vivas, ¿verdad? Cuando alguien se muere, dice que exhaló su último aliento de vida y muere. Entonces, el aliento ese que tenemos todos los días, y es lo que por esta razón estamos vivas. Y entonces, ¿qué dice? El Espíritu Santo y la palabra es lo que están juntos y es lo que nos da vida. Entonces, ¿cómo es tener bien cimentada su palabra, leer su palabra y pedirle al Espíritu Santo, que es el que nos mandó Jesucristo, nos mandó ese consolador para que no estuviéramos solos? Dijo, no estamos solos, tenemos al Espíritu Santo con nosotros todo el tiempo. Dice, la palabra de Dios hace brotar vida. La palabra hablada es la fuente de la creación. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hebreos 11:3. Y cómo toda la palabra de Dios se va respaldando. Y aquí está hablando, pues, en el principio, ¿verdad? Leímos lo del Génesis. En el Génesis nos dice cómo estaba, que la tierra estaba desordenada y vacía, oscuro, y todo estaba ahí en tinieblas y no se le veía ni principio ni fin ni nada, ¿verdad? Estaba desordenada y vacía. ¿Y qué hizo Dios? Fue ordenando la tierra y dándole a cada uno su espacio. El mar va a estar acá, los cielos aquí, ¿sí? El sol y la luna, quién sale de día, quién sale de noche, y creó a los animales y cuáles iban a estar en cierto lugar y cuáles en otros lugares, dependiendo las características y las formas de los animales, cuáles iban en el mar, cuáles iban en la tierra, cuáles iban a estar en el desierto, cuáles iban a estar en la zona tropical, qué plantas iban a resistir en el desierto, cuáles iban a resistir en el agua. Todo esto, si nos ponemos a pensarlo y a razonarlo, es impresionante, es increíble este Dios precioso, creativo, y todo dice que fue constituido el universo por la palabra de Dios. Él constituyó todo, Él lo hizo con su palabra, ¿verdad? De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y así es la fe. En Hebreos, el libro de Hebreos es uno de los libros donde nos habla de la fe y nos inspira. Aquí en Hebreos nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios y que la fe es, o sea, creer antes de que esté hecho. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, nos dice la palabra, nos dice Hebreos, ¿verdad? Y así es, de lo que no se ve fue hecho todo. Y ahí tenemos la prueba y la palabra de Dios. Veamos en el Génesis cómo era la tierra, cómo estaba, vaya, ni existía, todo desordenado y vacío, y cómo vino Dios y con su palabra la ordenó y hizo todo perfecto, precioso, maravilloso. Y así nosotros, de lo que no vemos, pero si le creemos al Padre, ¿sí? Veremos realizadas nuestros sueños, nuestros anhelos, porque así obra Dios, así entendemos su palabra. La palabra hablada es la fuente de la creación. Mira qué tremendo esto que dice acá. Entonces, lo hagamos así, hablemos la palabra. Hablo tu palabra, fuente de la creación. De la creación es algo que no existía y se hizo. Entonces yo creo, el Señor Jesús, sí, voy a estar hablando la palabra y hablo la palabra de fe, que mi esposo es un hombre sujeto a ti, temeroso de Dios. Yo creo, hablo la palabra que dice que todo vendrá a mí, todo será añadido, que tu paz va a sobrepasar todo el entendimiento, cualquier cosa que me esté trayendo intranquilidad, ansiedad, ¿sí? Que mi hijo están estresados
yo comentaba hace unos días, es un tema muy recurrente ahorita. Los jóvenes están siendo atacados por las ideologías humanistas, las tecnologías, la presión social, escolar y mucho tipo de cosas, y están viviendo una ansiedad y llenándose de acné y cayéndoseles el cabello y todo eso. Pero esto es algo que está aconteciendo, no es algo aislado. ¿Y por qué lo menciono? Porque aquí es donde vamos a hablar, a decir la palabra, creyendo por fe lo que dice su palabra, confesándola, declarándola. Y vamos a ir viendo estos frutos, porque la palabra de Dios no vuelve vacía, porque es viva y eficaz. Entonces, vamos a hacer brotar vida. La palabra de Dios hace brotar vida en nosotros, en nuestros hijos, en nuestro hogar, en donde estemos. Hebreos 11:3 fue lo que les leí. Ahora, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Salmo 33:6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. ¿Qué fue el aliento de su boca? Vida. Por eso fue por lo que él dijo, por el aliento de su boca, por su palabra, dio vida, ¿verdad? Y fue hecho todo. Entonces, la vida proviene de la boca de Dios. La palabra viene a ser la semilla que trae la vida espiritual. Ya voy a hablar esta partecita nada más para concluir. Vamos a seguir en la siguiente semana. Dice, la palabra viene a ser la semilla que trae vida espiritual. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Primera de Pedro 1:25. ¿Sí? La palabra del Señor permanece para siempre. La palabra nos trae a vivir en unión con Dios. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Juan 15:7. Y eso es palabra que Jesucristo dijo. Hay algunas Biblias, ustedes yo creo muchas las han de visto, que todo, cuando Jesús estuvo acá y en los evangelios, toda la palabra que Jesús dijo viene en rojo, ¿verdad? Está la Biblia y toda la Biblia está impresa en letras negras. Pero hay algunas que están impresas en letras rojas, lo que dijo Jesucristo. Y en sus evangelios vamos a encontrar toda esta palabra. Y aquí él nos dice que si permanecemos en él y sus palabras, ¿cuáles son sus palabras? Pues las que están ahí en la Biblia, ¿verdad? La Biblia, les decía un término al inicio, bibliología, es el estudio de la Biblia. Y eso es lo que nosotros debemos de meternos, estar ahí estudiando la Biblia y estudiando la palabra de Dios. Leamos lo que Jesús nos dijo. Esas letritas rojas en nuestra palabra nos van a traer vida. Y toda la palabra de Dios, porque toda la palabra de Dios es inspirada por él. Bueno, la palabra de Dios habitando en el creyente produce vida y Dios trabaja en nosotros. Bueno, dice la palabra, bueno, trabaja, de Dios trabaja en nosotros, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Con esto voy a cerrar la enseñanza del día de hoy. Dice Primera Tesalonicenses 2:13. No,
Nuevamente, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, de la cual actúa en vosotros los creyentes, en nosotros los creyentes. Y de verdad es mi oración y yo te pido, o sea, que lo que estés escuchando, que estamos transmitiéndote nosotras, es la palabra de Dios. Lee 1 Tesalonicenses 2:13 y medita en esta palabra. La palabra que recibiste según es en verdad la palabra de Dios. ¿Y por qué es la palabra de Dios? Porque te la estamos demostrando con cada versículo que está en la Biblia. Y por eso es muy bueno que escribas los versículos que te estoy dando, que te estaremos dando, y tú misma vayas y compruebes en tu Biblia, así es cierto, aquí está, es palabra de Dios. Y esa palabra de Dios es la que te va a vivificar. La palabra viviente, la sustancia activa en ti que va a traer vida, el Espíritu Santo. Bueno, vamos a darle gracias a Dios. Dios, gracias, Padre, por tu palabra viva y eficaz, Señor. Tu palabra viviente en nosotros, en nuestros corazones, Señor, afirmando nuestra mente, Señor, no dando lugar ni cabida a ninguna otra creencia, Señor, ni que me enseñaron en mi niñez, ni alguien más, nada, Señor Jesús, sino tu santa palabra viva y eficaz en nosotros. Señor, cada mujer aquí escuchando y cada persona que escuchará, Señor, entienda y quede cimentada tu palabra, tu fundamento, tu doctrina, Señor, que es inmutable, que no cambia, Señor. Tu evangelio de Jesucristo. Gracias, papá. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.